Bienvenidos a Charlas desde Adentro. Estamos colonizando un espacio, estamos haciendo un nuevo formato pues para hablar con la gente de otros temas, mucho más allá de los temas formales, de resultados, de cómo va la empresa y pensando también un poco en la estrategia. Por eso hoy hablamos con nuestro invitado que está en Canadá, Julio César González, experto en mercadeo, en marketing y sobre todo en el sector solidario, toda la vida vinculado al sector solidario a través de diferentes empresas. Julio César, buenos días. Alfredo, muy buenos días, gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y muy dichosos de estar en este espacio muy chévere que se esté implementando este formato que la verdad me parece que ayuda muchísimo a que las personas y en el sector pues empiecen a escuchar otras voces y de otra manera. Claro, eh, una de las angustias que tiene el sector es cómo traer nuevas personas, cómo vincular a las personas al cooperativismo, a los fondos de empleados, a las mutuales, cómo contarles el cuento. Bueno, ese es el gran desafío y ha sido permanente, pero yo creo que ahora en estos tiempos se convierte en un reto de tamaño mayor, porque han entrado muchos actores a trabajar en el sector y hacer competencia de las mismas cooperativas. Y claro, el sector cooperativo tiene una oferta espectacular, tiene un modelo que la verdad ayuda muchísimo a las personas y a las familias, pero es necesario adaptarse a estas nuevas realidades y empezar a conquistar o reconquistar muchos de los asociados, implementando nuevas estrategias y nuevas formas. Una de ellas yo creo que es renovando el formato, el modelo, renovándolo más en la forma en cómo le estaríamos llegando al asociado, en la comunicación, en la presentación de las ofertas, que sean mucho más atractivas, mucho más actualizadas, basadas en tecnología. Y hay algo que siempre lo hemos analizado en diferentes escenarios y particularmente en Contacto Marketing lo trabajamos y lo analizamos con las entidades y es lo que llamamos las barreras de entrada. Es necesario eliminar las barreras de entrada. ¿Cuáles son esas barreras de entrada? Aquellos requisitos y condiciones que se le solicitan a una persona que esté interesado en entrar a una cooperativa y facilitarle ese proceso. Es decir, hay que hacerlo sencillo para que la gente se anime a entrar. Una vez esté en la entidad, ya obviamente va a conocer los beneficios y va a empezar a vivir esas experiencias maravillosas con el sector y ahí vienen otras estrategias que ya es más de consolidación, pero eso sería lo primero que habría que mirar y revisar en cada una de las entidades. Me plantea usted un montón de temas ahí interesantes. El primero, ese de la barrera de entrada, nos lo decía el profesor Edison Castro hace algunos días, hace algunas horas, eh, que teniendo en cuenta tanta reglamentación financiera que está agobiando a las entidades solidarias, no solamente a las de ahorro y crédito o financieras, pues muchas personas llegan casi que con un INRI, con una clasificación, y eso impide que la administración pueda ofrecerle más cosas o le pueda abrir mucho más las puertas a su entidad, no solamente con servicios como el crédito, sino incluso restringiendo algunas posibilidades para acceder a otras cosas. Y usted lo acaba de decir. Entonces toca empezar a quitar tanto requisito y tanto papel. Así es. Y mi estimado Alfredo, pues yo creo que es más un tema de interpretación de las reglas o de las leyes, porque la gran pregunta o la gran muestra es que unos sí lo hacen y otros no. Y todos están regidos por las mismas normas. Entonces, eh, es un tema al interior de cada una de las entidades, esa interpretación, ya sea de las asambleas, y más que en estos tiempos se está viviendo ese tema que precisamente
las barreras de entrada tienen que ver con decisiones puntuales de la asamblea. El entender el modelo y el entender que el modelo se debe adaptar a esta nueva realidad. Ahí es donde, digamos, empieza un poco el tema de los desafíos de los gobiernos corporativos en las cooperativas, que los directivos entiendan cómo funciona hoy el mercado, qué están haciendo las fintech, qué están haciendo los otros operadores o los otros jugadores en el sector financiero, que no son solamente los bancos, sino las grandes superficies, y empezar a trabajar en esas políticas que faciliten a las administraciones de las cooperativas el poder ser mucho más flexibles en cuanto a, por ejemplo, los aportes que se solicitan. Claro. El tener aportes permanentes es una de las principales barreras que obviamente hoy en día se está presentando Casi que en la empezar a sociedad. pensar en unos aportes voluntarios de pronto, Claro, es o, que o, o que esa cambien es de la acuerdo forma. al mes. Sí, es que el aporte por sí solo es un beneficio porque es un sistema de ahorro y yo creo que ese es el gran diferencial que tienen las cooperativas. Pero yo creo que no se ha vendido bien la idea de qué es el aporte, cuáles son los beneficios del aporte. Cuando una persona entiende cuáles son los beneficios, no necesita que le digan que el aporte es obligatorio, sino sencillamente lo va a hacer de manera voluntaria porque está recibiendo unos beneficios. Entonces, es más un tema de venderlo, ¿sí? De poderlo generar como una estrategia permanente y no como un requisito o algo obligatorio, ¿no? Bueno, antes de que nos salgamos un poquito del punto del producto, los otros servicios, el viaje, la feria del vehículo, comprar las entradas a cine, que venga, que hay una presentación acá de una orquesta, hoy tenemos Cuchoteca, eh, o tenemos Miniteca, porque también nosotros los jóvenes nos gusta la Miniteca. eh, Se están quedando un poquito de lado, se están volviendo unas cuestiones muy formalitas ahí como por hacer el checklist. Sí, digamos que el sector también ha perdido mucho protagonismo en los diferenciales que tradicionalmente tenía. Entonces, se ha ido a ese terreno competitivo de la parte financiera y pues se ha olvidado un poco, o se ha alejado un poco de las actividades sociales, actividades culturales, deportivas, que es el gran diferencial y por lo cual muchas personas desean y quieren estar y permanecer en las cooperativas. Entonces, esas son las cosas que no pueden tener fácilmente las otras entidades. Entonces, creo que ahí también hay que reformularlo, hay que repensarlo y buscar formas de entretenimiento, formas de actividades sociales que le lleguen al 100% de la base social, que ese es el otro desafío, ¿no? Que normalmente las actividades son para unos pocos asociados y casi siempre para los mismos. Entonces, los demás no logran vivir esa experiencia diferente del Los sector. otros 240.000 se sienten un poquito desplazados. Oiga, voy a saludar a TCL y ya regresamos para meterlo en líos con los departamentos de mercadeo. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir usamos nuestro teléfono. TCL quiere proteger la pantalla más importante que tenemos, nuestros ojos, y un 61% menos de luz azul para que puedas usar tu smartphone de manera más segura y confortable. Mira en Next Paper, el primer smartphone que cuida de ti. Julio César González está en Canadá, es un experto asesor del sector solidario, es el director de Contacto Marketing. Voy a ver si lo encuentro, aquí ya lo encontré, aquí está. Julio César, la gente dice, bueno, ¿y cuánto es la meta este mes? ¿Cuánta gente nueva va a entrar o cómo vamos? Entonces voltean a mirar al departamento de mercadeo y los dos de mercadeo, los tres de mercadeo, los cinco de mercadeo están ahí como calladitos esperando que no los vean mucho, como agachando la cabeza. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen para hacer ellos para contar lo que están haciendo las cooperativas, los fondos de empleados y las mutuales? Ok, muy bien. Hay diferentes caminos para, digamos, diseñar una estrategia de atraer nuevos asociados. Y ahí obviamente viene todo el trabajo que puede hacer las áreas de marketing. Y una de ellas es poder
generar ofertas que sean muy fáciles de realizar. Y ahí viene el protagonista, la parte digital. O sea, lograr hoy traer nuevos asociados es realizar campañas bien elaboradas, lo que se llama generación de leads, es decir, de prospectos, y poder asegurar que a esas personas les llegue el mensaje. Hay que pagar, hay que invertir en parte de marketing, y pues gracias a las redes sociales hoy se tiene esa ventaja, que hoy hacer una campaña es mucho más económico que en el pasado. O sea, pensar en una campaña tradicional fácilmente para una entidad puede ser 50, 60 millones de pesos, pero hacer campañas en las redes con los beneficios que nos da pues un Facebook o Instagram u otros, puede ser campañas que fácilmente de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y se puede generar un volumen de leads importantes. Pero ¿qué hay que tener? Hay que asegurarse que se tenga la vinculación, la forma de vincularse, que sea digital y que sea realmente muy fácil para que la persona sienta ese atractivo. Entonces, hemos hecho en la experiencia nuestra con varias entidades, hemos hecho campañas en las cuales a través de ese mecanismo digital hemos logrado traer un volumen importante de prospectos, pero donde a veces nos hemos quedado cortos es en la conversión de ese lead ya en un asociado, que es Claro. el otro desafío. Si la persona se levanta a las 2 de la mañana desesperado y entra a Instagram y encuentra, le solucionamos su problema de crédito, vincúlese, y el tipo hace clic y no encuentra sino un WhatsApp o un chat que volvemos el lunes a las 11, Exactamente. perdió el año. Ahí mismo tiene que vincularlo, decirle, bueno, mándeme una fotocopia de su cédula y una foto suya de la primera comunión, y perfectamente está vinculado. Que es lo que usted decía en el punto 1, ¿no? Exactamente, o sea, es que realmente la oferta de las cooperativas es muy atractiva, pero el problema es cómo convertirlo en asociado de manera inmediata. Entonces ahí es donde viene, si yo tengo una política donde le pido pocos requisitos, le pido pocos aportes, la persona rápidamente se puede vincular a la cooperativa. En ese tema de los leads, dicen los expertos que el problema a veces ni siquiera es conseguir los leads, como decía usted, sino hacer el cierre, que era el punto que estábamos hablando. Después viene esa avalancha de gente después de la campaña en redes sociales y no hay call center, no hay equipo para decir, bueno, venga, vamos a gastarle 10 minutos hablando con usted para invitarlo a que vaya a una de nuestras sedes o para que uno de nuestros promotores lo visite, vaya hasta su tienda, vaya hasta su microempresa. Entonces, la entidad como que quiere abarcar un gran mercado, pero cuando se le aparece ese mercado, lo rebosa. Así es, Alfredo, y ahí viene un tema que estaban mencionando, y es que hay que también no solo ajustar la forma de vinculación, sino también ajustar la estructura comercial de la cooperativa, porque ya la venta cambia, o sea, el proceso de venta se transforma y ya se convierte en un proceso mucho más automatizado, pero que requiere que las ofertas sean tan buenas, tan atractivas, que eso disminuye totalmente la carga operativa. O sea, traer un asociado en la manera tradicional, en mediciones que hemos hecho, fácilmente puede costar entre 300,000 a 400,000 pesos, ¿sí? ¿Cuánto vale el Hacerlo, asociado? Era una palabra que usted se la hace a los gerentes y lo miran como diciendo, es que nosotros no somos un supermercado. Pero ¿cuánto le cuesta traer un asociado? Exactamente. Entonces, si lo hacemos de la manera tradicional, le cuesta muchísimo a la cooperativa. Pero si lo hacemos de la manera digital, va a ser mucho más fácil y más económico. Pero ahí es donde podemos hacer esas eficiencias y lograr tener ofertas, por ejemplo, en tasas de interés en créditos de bienvenida con tasas muy, muy bajas. O podemos tener un atractivo también de unos CDATs con una rentabilidad mayor. Entonces, esa combinación, digamos, del modelo donde ya empezamos a trabajar con herramientas digitales y empezamos a tener ofertas con mejores condiciones, ese digamos que es el ingrediente que se puede trabajar. Usted me tiene la cabeza volando. No sé si es la gorra o el café.
Oiga, Julio César, vea, usted ha hablado como de 7 temas importantes. Mm, el diferencial precio, algunos internamente lo cuestionan y lo tienen, o sea, tienen tasas mucho más bajas o una rentabilidad mayor a la del banco. Incluso esto está causando al interior del sector alguna alerta por parte de los organismos de vigilancia. Pero vamos a seguir corriendo sobre el tema precio. Yo me camino 2 panaderías más allá porque me gusta que le echan un poquito más de bocadillo. Totalmente. No, yo creo que el tema no es de precio, o sea, es un tema de segmentación. O sea, aquí hay que analizar que los segmentos, unos sí compran por precio, otros compran por cercanía, otros compran por afinidad con la marca, otros compran por los beneficios, otros compran por algún servicio en particular que tenga la cooperativa. Entonces, hay que trabajar procesos de venta también muy segmentados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los precios en los CDATs, ¿sí? Se tiene el mito que la gente hace un CDAT solamente por tasa de interés, pero ahí es donde entramos a los CDATs de mayor valor. Pero los CDATs que llamamos nosotros de bajo valor, pues lo único que le interesa a la persona es guardar el dinero y un mecanismo que le facilite hacer el CDAT, y son CDATs de 300.000, 500.000. Pero claro, el financiero dice, pero no vale la pena tener CDATs de 500.000. Pero la estrategia no nos lleva a tener un CDAT de 500.000, sino a tener muchos CDAT de 500.000. No, Ahí es donde logramos cambiar la proporción de penetración de cada producto. pero eso era parte de la estrategia, por ejemplo, de algunos corredores de bolsa hace algunos años, y era hacer paqueticos de a 500.000 y 500.000 y traer la platica de las personas que ahorraban para comprar test. Entonces se levantaban por Ajá. la mañana hablando con el director de crédito público a ver cuántos alcanzaban a comprar y sumaban. Incluso por ahí hubo una empresa que tuvo problemas incluso con monjitas. Pero bueno, eso Ajá. ya es otra anécdota, ya se la cuento. Eh, Usted dijo otra cosa. Muchas veces salimos a buscar gente afuera cuando ya los tenemos ahí o se nos han ido, pero tenemos el teléfono y la dirección. ¿Cómo recuperar esos asociados que se fueron el año pasado, que se fueron hace 2, 3 años? Ok, lo primero es que hay que tener una estrategia, un programa de fidelización y retención para los asociados, pero que ese programa no sea algo promocional, sino sea algo estructurado dentro de la entidad. Es decir, que realmente desde que la persona entra a la cooperativa, esa persona sepa en la cooperativa cómo puede ir obteniendo más beneficios si permanece y usa los productos de la cooperativa, ¿sí? Y hoy en día el índice de inactividad de los asociados en una cooperativa está por encima del 60%. Entonces, ahí los tenemos, tú los decías, o sea, tener una base de 60% inactivos, pues es demasiado alto para una cooperativa. Entonces, yo diría, hoy en día hay que trabajar más fuerte en programas de fidelización y retención que en traer nuevos asociados, porque realmente uno logra es reactivar esos asociados y convertirlos en asociados rentables. Hay que ver la rentabilidad que tiene un asociado en la cooperativa, y si no, es mejor no tenerlo, porque es un dato que nos está generando una expectativa, digamos, muy alta y unos costos muy altos para la entidad. Usted me va a castigar porque yo sí soy muy, muy, muy de calle. Y el ejemplo no le va a gustar. En galerías había un muchacho muy inteligente que mandó a hacer unas tarjeticas y por cada 10 arepas que vendía regalaba una gratis. El negocio vivía un poco lleno. Mm, Julio César, ya cuando uno empieza a hacer planes de referidos, venga, traiga un referido que por cada 10 referidos usted se va a ganar 300.000 pesos, por cada referido 29.000. O sea, como que la cosa empieza a sonar como desesperada, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente ya en las entidades pues queremos traer el asociado ideal, y pues logramos o se tienen campañas donde se pagan cifras por traer ese asociado. Digamos que eso estaría bien siempre y cuando corresponda a un programa y a un perfil de asociado, porque es que aquí también es un tema de quién está llegando a la cooperativa. Normalmente llega la persona que
que no lo están atendiendo en otra entidad, ¿sí? Y que solamente la cooperativa de pronto lo podría llegar a atender. Aquí hay que lograr generar más fans que asociados como tal, es decir, personas que quieran estar en la cooperativa por los atractivos propios de la marca, no porque de pronto alguien lo sencillamente le habló de la cooperativa y lo invitó a la cooperativa. O sea, ahí hay que hacer una combinación, pero hay que definitivamente tener una matriz que nos permita a nosotros como asociados o ofrecerle al asociado esos pasos que va teniendo y ese crecimiento que va teniendo dentro de la cooperativa. Es decir, ¿Cómo es que se ¿cómo llamaban los puedo yo seguidores de Jesús? lograr tener más? ¿Cómo es que se ¿Quién? llamaban los seguidores de Jesús? ¿Apóstoles? Así es. Bueno, Tony Alessandra, un vecino suyo de la ciudad de Nueva York, decía que uno tiene que convertir a los clientes en apóstoles. No sé si lo estoy usando bien, Ajá, ¿sí? Apóstoles. sí. Eh, y usted habla de fidelizar, de que la gente esté tan contenta con el servicio que lo cuente. Y acabo de ver la conferencia, aquí estoy viendo una conferencia en la otra pantalla de Jacob Domínguez, un experto en LinkedIn, y dice que cuando le llega a uno así el cliente como tan referenciado, pues uno no sale a vender, sino que simplemente hay otro que está certificando que usted es bueno. Eh, y el gran problema que tiene el sector solidario, y lo decíamos la semana pasada con todos nuestros programas, es que hay mucho cuentaviente y poco asociado a las cooperativas, poco cooperativista. Ahí por dónde empezar, don Julio César. Bueno, el modelo, digamos que se ha venido, la verdad, desdibujando y es básicamente porque no hay una estrategia integral, ¿sí? No hay una estrategia que, por ejemplo, nos permita ejecutar un plan de mercadeo de manera organizada y sistemática. Entonces, estamos permanentemente como apagando incendios. Entonces, si hoy se nos bajó la cartera, pues vamos a trabajar rápidamente actividades para la cartera. Si mañana se nos bajó de pronto los ahorros, como está pasando en muchas entidades, entonces salimos a buscar depósitos. Y en esas nos las pasamos todo el año y finalmente no hay una estrategia que esté completamente definida e integral y vemos planes de estratégicos elaborados con dedicación de mucho tiempo, pero si vamos a analizarlos, la ejecución es muy poca. Entonces, se planea, se trabaja mucho en ese concepto, en muchas organizaciones que lo están haciendo, pero en la parte de ejecución hay muy poco. Entonces, es un tema estructural, ¿no? Es un tema digamos, de manejar el negocio como con los estándares que se maneja cualquier organización. Y ahí viene la parte muy importante que resaltamos y que está alrededor del asociado, que es el plan de mercadeo. Y definir un plan de mercado y trabajarlo 100% al pie de la letra es muy difícil porque los directivos, desafortunadamente muchos no han entendido cuál es el papel del marketing y cuál es el papel del plan de marketing. Y entonces en cada reunión o en cada consejo hay una nueva idea. Y salimos a hacer esa nueva idea y no hay continuidad. Entonces al no haber continuidad, pues finalmente no hay estrategia. Eso le pasa como a los técnicos de fútbol en Colombia, que cada 6 meses hay un técnico diferente. Entonces no hay Ya un... cuando el equipo aprende a que 10 van y 10 vuelven. Entonces Exactamente. cambian al técnico, entonces solo uno se queda arriba y los otros de palomeros le tiran la pelota. Ajá. ¿Algo así pasa en el sector de mercadeo? Sí, la verdad sí, porque y aquí hay mucha rotación, o sea, normalmente el gran damnificado siempre es el área de mercadeo o el área comercial porque no funciona, porque no tiene el perfil. Las entidades muchas veces hacen procesos muy largos de contratación de personas para selección. Vienen de otras organizaciones con muy buena referencia, con muy buenos resultados Muy buena y hoja llegan de a la vida, cooperativa unos y, muchachos muy ajá, buenos, llegan y no funcionan. Y no funcionan, entonces hasta con no es doctorado la llegan. persona, sino es el modelo. Eh, yo el año pasado hablé como con 15, 18 muchachos de esos, digo muchachos, en realidad son unos profesionales, unos equipazos, ya los quisiera yo tener aquí al lado. Eh, Y me decían, oiga, mire, nosotros llevamos el calendario de programación, llevamos la propuesta y después nos dicen, no, es que no tenemos presupuesto para eso. Usted haga lo que pueda ahí en Instagram.
y después a los 4 meses le preguntan, bueno, ¿y qué logramos? ¿Usted qué hizo con sus avisos? Ajá. Es como injusto esto, ¿no? Sí, Tirarle la la verdad, responsabilidad sin las balas. en esta trayectoria nuestra, pues la mayor parte del tiempo nuestra la trabajamos con los equipos de mercadeo, porque hemos definido un modelo que se llama la extensión del departamento de marketing, que busca complementar lo que las cooperativas no tienen y necesitan en la gestión de mercadeo. Y eso nos ha permitido tener un permanente relacionamiento con estas áreas, y lo que más adolece en esas áreas es del apoyo de la alta dirección. O sea, no hay una credibilidad suficiente, no hay un convencimiento. Entonces, toca vender más a veces al interior que hacia afuera. Y ese vender es vender los presupuestos, vender las ideas, vender las estrategias, vender los planes. Y eso desgasta mucho administrativamente, y hay muchas actividades de reuniones, se delegan otras tareas, y al final pues lo que ocasiona eso es que no se ejecuta la estrategia ni el plan. Entonces, yo creo que es lo que más se adolece en los procesos como tal de mercadeo y comercial de las entidades. Bueno, pero a mí siempre me gritan por allá al fondo cuando ya yo digo estas cosas en las reuniones de las universidades y me dicen, hay que ser más propositivo. Entonces, Julio César, venga, venga, tíreme un salvavidas. ¿Qué cosas buenas están haciendo? ¿Qué hay que destacar? Ok, no, indudablemente que hay muchas cosas buenas y que destacar, porque ya en esa torta de las entidades y ya la participación que tiene cada una de ellas, hay unas entidades que definitivamente han logrado entender y traspasar esa barrera de los mitos del mercadeo como tal, y le están invirtiendo. O sea, están invirtiendo, eso es un tema muy positivo, y hay entidades que han subido, digamos, de una manera importante sus presupuestos de inversión en mercadeo. Han contratado personas que, digamos, tienen el perfil, han generado o han desarrollado equipos robustos que tienen los diferentes roles dentro de la organización, y se están haciendo campañas ya cada vez más elaboradas en el sector, sobre todo a nivel digital, ¿sí? Lo que pasa es que uno quisiera que fueran más entidades cooperativas haciendo lo mismo, porque eso hace que finalmente el sello cooperativo pues se venda de una mejor manera. Entonces, lo que uno recomienda es que se homologue y que cada día el sector, pues todos funcionen con una filosofía similar, pero también con un modelo similar en estos temas de marketing. Entonces, sí, podríamos nombrar entidades, varias entidades que lo están haciendo y se ven los resultados y tienen una consistencia. Pero pues el querer uno al sector hace que busque recomendarle a otras entidades que se siga haciendo lo mismo, y que estos directivos o las personas se den esa oportunidad de probar y de trabajar en el marketing de una manera más decidida. Yo me sumo a lo suyo. Yo diría que hacen mucho con lo que tienen. Sí, O sea, y bueno, y una cosa es hacer mercadeo en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o incluso Barranquilla, y otra cosa es hacerla en Envigado, en pueblitos, en zonas intermedias, en San Gil, en San Roque, o como hace Olmedo por allá en los Llanos Orientales, y la gente, o como hace Cotregua, que le toca aprovechar las emisoras locales. Es otra forma de hacer mercadeo. A ellos les toca ser recursivos y usar lo que tienen. así es. Sí, ese también es muy válido, porque la estrategia en la ciudad, que es un tema que ha sido un desafío muy grande para muchas cooperativas, es muy distinta a la de los municipios. Y yo siempre digo que le favorece siempre más la de los municipios, porque se puede hacer un mercadeo mucho más fuerte con menos presupuesto. El fogoncito está ahí, la gente está ahí, el vecino se habla con el otro. ¿Y cómo lograste que te dieran el nuevo refrigerador? Ajá. Aquí vino la promotora. Hay una fundación en Barranquilla que tiene unas camionetas y va de pueblo, de casa en casa, y los empresarios presentan la factura de compra de la mercancía y se la financian a 30, 60 días. Cositas como esas sirven, ¿no? Sí, claro, los recorridos, las mismas emisoras, las actividades que se pueden realizar, pues son, digamos que más fáciles
la relación que hay con las alcaldías, la relación que hay con las emisoras, mucho más económica, o sea, el alcance es mayor, y eso lo que, digamos, a nivel estratégico deberían hacer las cooperativas, no abandonar las zonas, los municipios, sino al contrario, fortalecerse en esas zonas, porque ahí es donde hay menos presencia de otras entidades, los conocen más, hay una afinidad más con la marca, y a veces se tiende como a abandonar un poco o irse a las grandes ciudades. Pues en las grandes ciudades el tema es a otro precio, se generan mayores costos, más desgaste, la estrategia no es la misma. Pues pautar en una emisora en una ciudad como Bogotá, pues tendría uno que tener un presupuesto muy grande para poder generar digamos, un retorno de esa inversión. Entonces, Claro. ahí también un tema de estrategia, ¿no? Tengo como 7 temas más y tengo que aprovechar porque su consultoría no es gratis. Eh, ¿Esta asesoría es en dólares o acepta una invitación a tomar café? No, la ventaja es que hacemos consultorías de dólares, pero las cobramos en pesos. Julio César, gracias por su sentido del humor. Todo el mundo hoy en día quiere parecerse al banco de color morado, que es una cosa monstruosa, espectacular, que tiene detrás toda una plataforma tecnológica muy robusta y a uno le llega, dependiendo del día, un newsletter con toda la información financiera, contando su historia y contando cómo abrieron México, cómo están en Perú, cómo les fue en Brasil, cómo están creciendo en el Centroamérica. Y casi que el gerente de la cooperativa dice, pues nos toca hacer lo mismo, corramos rápido, hay que hacer un newsletter para mandárselo a nuestra base de datos, pero si yo estoy con mi almacén de ropa en Chapinero, pues yo no tengo mucho tiempo para leerme eso, así la cooperativa le esté yendo muy bien. Sí, no, definitivamente yo creo que es una combinación dentro de estrategia y de tecnología. La tecnología la tecnología ya está al servicio de todas las cooperativas. Pero si yo no defino bien una estrategia, como ese color moradito ya lo definió, pues cualquier tecnología no me va a servir. O sea, puedo tener la mejor tecnología, pero no va a ser funcional porque la tecnología lo que hace es automatizar lo que yo defino como estrategia. Y si la estrategia no es buena, pues la tecnología no puede hacer más allá de lo que yo tenga definido. Entonces, vemos en estas entidades, en este actor y en otros que han nacido en Colombia, que uno de los temas fuertes es en la oferta, ¿sí? Vemos ofertas en estas entidades que alcanzan a, por ejemplo, atractivos, que es un atractivo, pero detrás de eso hay otras cosas de ofrecer tasas muy altas en ciertas zonas, ¿sí? Por ejemplo, para atraer CDTs o ahorros y por otro lado, créditos con muy bajo monto, ¿sí? Pero eso es una estrategia porque después ya vienen los otros productos, vienen los otros servicios, entonces ellos logran enamorar a ese mercado de una manera y ellos utilizan una estrategia muy fuerte combinando tecnología con precio. Pero la oferta de la cooperativa la tiene y la tiene mucho más atractiva. El tema es de decisión también, y ahí viene otro tema muy importante que son los modelos de riesgo. O sea, interpretar la ley o las normas y lograr convertirlos para que yo pueda traer perfiles buenos y con ofertas ganadoras, pues no ha sido un tema fácil en las entidades. Acaba usted de hablar de perfiles, el buyer person. Ajá. Entonces, una cooperativa no solamente tiene un perfil de cliente, que son los pensionados de la empresa tal, todos barrigoncitos y con su bastón. No, eso no son los... Hoy en día el asociado empieza desde los 16 años hasta los 18, el de los 18 a los 23, el de los 23 a los 27, el de los 27 a los 34, y así sucesivamente casi que cada 5 años, cada 3 años se va dando un perfil diferente de asociado. Y a cada nicho, a cada micronicho, hay que hablarle diferente. Sí, y esto lo han hablado, se han hablado muchos escenarios y en los modelos de riesgo, por ejemplo, siempre aparece el tema del perfil, el tema de los segmentos, pero creo que se trabaja desagregadamente la oferta. Hay unos perfiles que son para créditos, otros perfiles para ahorros,
pero hay que lograr tener un perfil para la cooperativa. O sea, la venta tiene que ser integral. O sea, no hay que vender productos, sino hay que vender una solución que es la cooperativa. Y eso es lo que adolecen mucho las ofertas de las entidades, teniendo esa gran ventaja, o algunos lo han logrado, pero yo como poder tener una oferta que de frente, por ejemplo, esté el beneficio social y el beneficio del ahorro. ¿Sí? En esta semana, precisamente a través de una organización que todos conocemos, que es del gobierno, Banca de las Oportunidades, el programa, se está trabajando un programa de la Semana del Ahorro, ¿sí? Impulsando el ahorro. O sea, el diferencial grande de una cooperativa, por ejemplo, frente a una fintech, es el ahorro, porque las fintech pues se dedican más a colocar, pero no a generar esa inversión, esa forma de que las familias crezcan. Y si uno se pone a ver, el ahorro es mucho más importante que el crédito. Sin embargo, la estrategia siempre ha sido que el crédito tiene mayor relevancia. El crédito tiene políticas, tiene estructura, tiene presupuesto, tiene todo, pero el ahorro adolece completamente de toda esa estructura. Entonces, cuando yo entiendo que mi estrategia es por otro lado y no pelear con créditos y con tasas, sino más bien me voy por la parte de ahorro, por la parte de inversión, por la parte social, eso mismo lo pongo en la estrategia, pero también lo pongo en la estructura. Entonces tengo personas especializadas en ahorro, tengo modelos de ahorro, tengo campañas de ahorro, tengo incentivos en ahorro, o sea, es decir, le doy el puesto que le corresponde al ahorro, ¿sí? Entonces, ¿por Claro. qué las cooperativas no venden ahorro? Porque los comerciales no les pagan por el ahorro. Le pagan por ¿Sí? el crédito. Oiga, Exactamente. pero vuelvo y digo otra de esas barbaridades que a mí me gustan. Eso es como vender esas hamburguesas caras. Usted no está vendiendo una hamburguesa, usted está vendiendo una experiencia. Ajá, Donde usted empieza a salivar desde que el tipo está prendiendo el carbón hasta cuando se termina de comer la última papita. ¿Sí o no? exactamente. Y entonces le dicen, le ampliamos la gaseosa por 2.500 más. Y yo, bueno, terminó pagando 50.000 pesos por una cosa que valía 16.000 pesos. Exacto. Y esos atractivos tiene el ahorro. O sea, las cooperativas tienen unas fortalezas muy grandes. El ahorro es una de ellas, ¿sí? Entonces, algunos la están aprovechando muy bien, pero hay que, y para los que nos estén escuchando, la recomendación es que le presten mucho más atención y aprovechen más el beneficio que tiene el ahorro. O sea, realmente revisémoslo, cuáles son las políticas que se tienen, cuáles son las campañas, y ahí hay una oportunidad de fortalecerlo, siempre de fortalecerlo. Siempre se ha hablado de movilización del ahorro. De hecho, nosotros hemos trabajado con grandes organizaciones en estrategias para movilizar el ahorro, ¿sí? Y Ajá. cuando llegamos, analizamos que el ahorro está por allá guardadito en un lugar. Incluso, mira una cosa curiosa, Alfredo, el mercadeo maneja los productos, ¿sí? Y debe ser el dueño de los productos. Y resulta que en muchas entidades el crédito está en un área de créditos y no en el área de productos, ¿sí? Entonces, el mercadeo debería tener todo el manejo integral de los productos para que desde ahí se desarrolle la oferta, desde ahí se desarrollen las campañas, la estrategia. Es decir, ahí hay que hacer un cambio también estructural. Eh, Me veía esta semana un curso y entonces decía que el de mercadeo no se habla con producción y producción no se habla con ventas y el de mercadeo le echa la culpa a ventas porque ellos sí logran los leads, pero ventas no logra los cierres y el de producción no logra la producción a tiempo. ¿Sigue pasando eso en los equipos hoy en día? Sí, se ha mejorado bastante porque digamos que Por el paseo de muchas fin de entidades año. ya. Sí, exacto, se lograron hablar, entonces se lograron poner de acuerdo y ya. Pero sí, muchas entidades ya han desarrollado un modelo interesante donde logran hacer ese match, esa combinación entre las áreas y las han integrado. A otras está todavía la oportunidad, siguen haciendo y creciendo, pero está la oportunidad de poderlo, digamos, integrar. Lograr integrar es que yo pueda tener ese proceso misional que es el proceso de mercadeo, lo pueda tener alrededor del asociado y asegurarme que todo lo que pase alrededor del asociado esté en cabeza de una área, ¿sí? Y esa área sea el doliente completo de todo lo que pase con el asociado. Y las otras áreas son áreas de apoyo en esa gestión. Entonces,
eso culturalmente no ha sido fácil porque pues nacieron primero las áreas de cartera, las áreas de crédito, que las áreas de marketing. Entonces, ese es un poco el tema. Y donde el de marketing tenga ascendencia, donde tenga una posición más firme, pues funciona mejor lo de mercadeo. Donde de pronto hay un perfil más bajo, más esto, pues mercadeo también tiene un perfil más bajo, más discreto y no tiene esa voz fuerte que debería tener en las organizaciones. Claro. Regáleme el bonus track. Si, por ejemplo, hay que hacer 5 cosas, o 3, o las que se le ocurran, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿O qué debería hacer una entidad que ya tiene como un departamento de comunicaciones, de mercadeo, para que empiece a tener eso como ordenadito? Ok, pues bueno, mira, lo primero que yo haría sería revisar la oferta y actualizar la oferta. Es decir, que me asegure que la oferta que yo tengo de mi cooperativa tenga los estándares que hoy tienen las entidades, las que hablaban, las de ese colorcito naranja y otros, morado y otros. Es decir, que elimine esas barreras de entrada, que elimine requisitos que no sean necesarios, es decir, que facilite el proceso de la oferta, tanto de vinculación como de adquisición de los productos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo tengo que tener un plan de mercadeo bien elaborado. ¿Cuándo lo debo elaborar? Ojalá antes de empezar el año, ¿sí? Y que ese plan de mercadeo, pues, haga un análisis de la data, haga un análisis del mercado, de los competidores y los trabaje toda la organización. Es decir, donde esté acá el consejo, esté el gerente y estén los líderes de las áreas y toda la parte comercial. Entonces, ese es digamos, como el segundo componente importante. El tercero, que se tenga un programa de fidelización y retención definido y estructurado y automatizado, ¿sí? El cuarto, que yo ejecute esos planes que he propuesto dentro del plan de mercadeo y el programa de fidelización y retención lo más al pie de la letra, ¿sí? Y lo otro, que se haga un seguimiento permanente de los resultados. O sea, que haya un monitoreo y que hayan herramientas, hay que pedirle a tecnología ese apoyo, herramientas que me den a mí los dashboards o los cuadros de mando, donde a diario me esté dando los indicadores, no solamente lo que pasa con el crédito, sino qué pasa con las vinculaciones, qué pasa con el ahorro, qué pasa con el CDT, qué pasa con la actividad que yo definí, ¿sí? Dentro de la parte social. Entonces, esos son como lo que yo siento que hoy deben trabajar más fuerte las organizaciones y que eso les dará la oportunidad de tener unos mejores resultados y sobre todo de tener un sostenimiento en los resultados, porque de pronto hay campañas que nos generan un volumen alto en algún momento, pero si no tengo ese modelo completamente definido, pues se me dibujan en algún momento y no me genera el resultado que yo quisiera, ¿no? Julio César, muchas gracias. Hemos aprendido mucho. No, señor, no. Muchísimas gracias a ti, la verdad, siempre con el ánimo de aportar y ayudar a las entidades cooperativas. Espero que estos temas les sirvan y se puedan aplicar algunos de estos consejos que se están dando de manera general y pues invitarlos siempre a que podamos nosotros en algún momento aportarles de manera directa. Nosotros siempre estamos prestos a escuchar las entidades, a darles recomendaciones, más allá de que posteriormente se convierta en una relación con ellos, pero sí queremos siempre ayudar y aportar desde la experiencia que la vida nos ha permitido tener con muchas entidades cooperativas. Bueno, Huelva, esta es su casa, ¿no? Cada 4 meses, cada 3 meses lo esperamos tener por aquí contando cosas. Don Julio César González, director de Contacto Marketing. Esto fue Diálogos desde adentro.